que seas tú enseñando en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchos de ustedes saben, y vuelvo y lo repito, estamos estudiando este material. ¿Y qué temas hemos visto? La gula, los celos, la pereza, la ira, el orgullo, ¿cierto? ¿Cómo han visto esos temas en sus vidas? ¿Han podido trabajar con eso? Esta semana hubo un reflejo de orgullo, de ira, de amargura, de pereza. ¿Y han venido trabajando con eso? Bueno, pues nosotros esperamos que sí estén trabajando con eso. Y como saben, pues ya vamos en el tema sobre la avaricia. Y para comenzar vamos a recordar qué es la avaricia. Alguien que me diga qué es la avaricia. Una vez vamos a retomar. ¿Qué es la avaricia otra vez? El deseo de tener más. El deseo de tener más, ser avaro. Ok, con Dani damos una definición de qué es la avaricia. Y la avaricia dice que es. La avaricia es un excesivo deseo de adquirir o poseer más de lo que uno realmente necesita. Entonces, avaricia es querer tener más de lo que yo no necesito. ¿Sí? Hay un versículo en la Biblia, en 1 Timoteo 6:8, que dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, según la Biblia, lo único con lo que podemos estar bien es que con el sustento y con el abrigo, ¿sí? Si yo tengo eso, ya, o sea, es lo único que yo necesito. Si yo tengo de demás, pues ya es una bendición de Dios, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué sería el sustento? Lo necesario. ¿Y qué cosas? La comida. La comida. ¿Qué otra cosa más? El techo. La ropa, el techo, el agua, la luz, el celular. No. ¿Es necesario? El mueble. El internet, También. Sí. el Netflix, el Disney. No, ¿cierto que no? Necesitamos un techo, la comida y agua y pues gas, energía, etc. Pero entonces es eso. Otra cosa, aparte de la avaricia, no es solo tener riqueza, ¿cierto? O sea, la avaricia no es solo eso, sino también dice acá, la avaricia no solo se limita a una fuerte fijación en la riqueza material, sino que también podría incluir la búsqueda de poder y posición. Entonces, la avaricia también es una persona que quiere siempre tener el primer lugar, ¿sí? Siempre quiere obtener el poder, ¿sí? Eso también podría ser avaricia. Y un ejemplo de eso en la Biblia lo encuentro en Tercera de Juan, cuando el apóstol Juan está con un hombre, un anciano que se llama Gallo, y pues empieza a nombrar muchas cualidades buenas de él. Dice que era un hombre amado, un hombre ejemplar, un hombre de verdad, ¿sí? Un hombre bueno. Pero después habla de un personaje que se llama Diótrefes, y dice en el versículo 9, dice Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces acá habla de unas cualidades de Diótrefes, un hombre que no quiere recibir a los hermanos. Dice que él quiere tener el primer lugar. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. O sea, Diótrefes era un hombre que no recibía a los hermanos, que siempre quería tener el primer lugar. Y dice que no recibe, que es un hombre que parlotea mucho, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces acá vemos un ejemplo, una persona que quiere tener el primer lugar siempre, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esas dos cosas, ¿sí? Una persona que quiere más de lo que no necesita, y otra persona que quiere tener poder, ¿sí? Quiere tener reconocimiento. Hoy vamos a estar viendo algunas advertencias que Jesús nos da acerca de los peligros de la avaricia. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que Jesús directamente nos está diciendo: hey, ten cuidado con estos peligros, ¿sí? Porque pues son peligros que nos llevan a la avaricia. Entonces necesito que todos vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. ¿Listo? ¿Ya todos están allí? Pau, ¿a quiénes comencé?
13:50. 3:45. 13:40. ¿Listo? ¿Ya están todos ahí? ¿Listo? Ok, entonces voy a ir leyendo y quiero que todos pues vayan siguiéndome en la lectura, pero se vayan imaginando toda la situación de lo que está pasando aquí, ¿listo? Entonces voy a ir leyendo y todos me van siguiendo en la lectura, ¿listo? Entonces voy a leer capítulo 13, versículo 1, dice aquí: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, entiende. Si leemos así solo esa porción de la Biblia, entenderíamos lo que Cristo nos quiere decir. ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes ya saben lo que va a decir Cristo, pero si solo nos quedamos con esto, Cristo nos comienza a hablar de alguien que está sembrando, ¿cierto? Está regando semillas. Dice que una cayó en la calle, en el piso. Por acá yo tengo una imagen que ya no proyectar. Dice que, ¿sí? Una semilla cayó como en la calle, y dice que vinieron las aves y ¿qué? Y la comieron. Otra semilla cayó en pedregales. ¿Qué son pedregales? Piedras. ¿Sí? Es como, ¿sí ven que dentro del lugar donde está sembrando hay como piedras alrededor? Yo sé que la imagen no se ve muy bien, pero hay piedras, y es como si una de esas semillas hubiera caído allá, al lado de una piedra. Y por lo tanto dice que empezó a crecer, ¿sí? Empezó a crecer, pero llegó el sol y la secó. O sea que no dio buen el fruto, no dio bien el fruto. Hay otra semilla que cayó en espinos, que serían como esos arbustos que están allá. Y pues, ¿qué pasa? El arbusto creció más que la semilla y ahogó la semilla. Por lo tanto, no pudo dar fruto esa semilla. Pero la semilla que sí cae en la tierra, ¿qué debe caer? Pues, ¿qué va a hacer? Va a dar buen fruto, ¿sí? Y va a dar, dice acá en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. O sea, dio mucho fruto. Una semilla que cae en un buen lugar da mucho fruto. Pero como ustedes y yo sabemos, Jesús en ese tiempo estaba hablando cosas del reino. O sea, Jesucristo cuando vino a salvarnos, pero no solo vino a eso, sino también Él quería darnos a conocer al Padre, ¿sí? Que pudiéramos conocer algo del cielo, algo donde Él estaba, ¿sí? A donde Él estuvo, ¿sí? Pero si tú tomas solo esa porción, es como, ¿y qué nos quieres enseñar del reino de los cielos solo con esta porción? O sea, queda como vacía, ¿sí? Mírenlo, inclusive los apóstoles se lo dijeron. Miren el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué estás hablando con parábolas? Y como hace un momento les dije, Jesucristo fue, en sus pasajes anteriores, Jesucristo era muy directo, ¿sí? Él decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces era fácil de entender lo que Cristo vino a hacer, y era comunicar las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Aparte, Jesucristo también hizo milagros, ¿sí? Hizo señales para mostrar, ¿sí? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo, y vine con un propósito. ¿Qué es una parábola? Alguien que me diga qué es una parábola. O que nos digas a todos qué es una parábola. Ok, ya. ¿Qué, Jonathan? Una mini historia. ¿Una mini historia? No, ya me acuerdo. Ok. Parábola es una historia con significado celestial, ¿sí? Es como un ejemplo terrenal, pero con un significado celestial. Con un significado espiritual, reino. ¿Sí? ¿Alguien está alzando la mano? ¿No? Tú. Una historia que nos da enseñanza. Que nos da una enseñanza espiritual, moral. ¿Alguien más?
Listo, vamos a seguir. Todos saben que es una parábola. Pero yo traje algo así. Dice, ¿qué es una parábola? La parábola es una narración de un suceso fingido. Entonces, Cristo quiere dar una narración de algo. En este caso está usando este evento de la semilla. ¿Sí? Dice, entonces él está usando esto. Dice, una narración de un suceso fingido dice, la narración de un suceso fingido que deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Es como Cristo usa cierto evento que pasaba en ese momento de sembrar, de cosechar y esas cosas. Entonces usa ese evento para querer comunicar algo del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces vamos a seguir mirando cómo Jesucristo lo hizo. Miren lo que dice el versículo 12. Porque, el versículo 11, perdón. Y él respondió. Entonces él le va a responder a los discípulos por qué les hablan en parábolas. Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Entonces voy a leer un momentico el versículo 12 de Mateo 13. Miren lo que dice acá, que es un poquito más entendible. Dice acá, los que escuchan mis enseñanzas les será más comprensión. Los que escuchan mis enseñanzas se les dará para comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún poco en lo que entiendan. Entonces, en pocas palabras, lo que Cristo está diciendo, yo estoy empezando a hablar en parábolas, ¿por qué? Porque primero, cuando yo empecé a hablarles del reino, la gente aún así no entendía. A pesar de que Cristo hizo milagros, hizo muchas cosas para darse a conocer, la gente no quería entender, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Como no quieren entender, a pesar de que Jesucristo mostró esas grandes señales, ¿qué decían de él? Miren lo que dice Mateo 12, capítulo 12, versículo 22. Miren lo que dice ahí. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, a pesar de que Cristo hacía milagros, sanaba a otras personas, ¿sí? Sacaba demonios, aún así la gente decía, ¿será que ese es el Cristo de verdad? O sea, ponían en duda quién era Cristo. Y miren lo que sigue diciendo ahí el versículo 23, el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad a casa dividida contra sí misma no permanecerá. En pocas palabras, era tan necio el corazón de ellos que a pesar de que Cristo hacía milagros, a pesar de que sanaba o sacaban demonios a personas, aún así, ¿qué hicieron los fariseos? No, este hombre está sacando demonios porque él viene de parte de Belzebú. Él es mismo Satanás. ¿Sí? Tremenda esa herejía, ¿no? Tremendo como le dijeron esas mismas palabras al Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Pues los confronta como, ¿cómo es posible que yo, si soy el príncipe de los demonios, yo me vaya a ir en contra de mí mismo, ¿no? Es como, hagan de cuenta que yo tengo un ejército para atacar al enemigo y yo vamos a atacar allá y de repente yo ataco a los míos. O sea, no tendría sentido que yo ataque a los míos, ¿sí? O sea, mi reino no va a durar. Yo lo que tengo que hacer es irme con mi grupo y atacar. Y eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. ¿Cómo es posible que yo vaya a sacar a mis propios demonios? Entonces no tiene sentido, ¿sí? Y de alguna manera los estaba confrontando. Pero lo que hoy es como el corazón de ellos, ¿sí? Como el pueblo, la razón por la que no entendía era ¿por qué? Porque su corazón era necio. Por lo tanto, Jesucristo comenzó a hablarles en parábolas. Vamos a ir al capítulo 13 nuevamente y vamos a seguir la lectura. Entonces, miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 13. Y miren lo que dijo Jesucristo. Miren el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo lo que ven y oyendo, no oyen ni entienden.
O sea, a pesar de que ven mis milagros, a pesar de que ven todo lo que yo hago, aún así no oyen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué dice el 15? ¿Por qué? El corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La razón por la que ellos no entienden es ¿por qué? Porque su corazón se ha cerrado, es necio. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vosotros, acá les está hablando a los apóstoles, pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Entonces, el primer peligro que yo veo hasta ahora que Jesucristo está mencionando es que el corazón. Sé que estamos hablando de la avaricia, pero para poder entrar en el tema de la avaricia, pues hay que primero mirar mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Y yo les pregunto en este momento, cuando ustedes vienen a una reunión más de jóvenes, cuando ustedes vienen a la iglesia, ¿con qué corazón vienen? ¿Sí? ¿Vienen porque allá dan comida? Bueno, no damos mucha, pero o vienen porque pues abren una mesa de ping-pong allá y jugamos, ¿sí? O porque acá yo muestro que yo tengo el talento para jugar ponchados y soy fuerte y eso, o porque hay una chica como que me gusta y como que me mira y como que... ¿sí? ¿Cuál es tu intención al venir aquí? ¿Sí? Entonces, antes de atacar la avaricia, identificar si soy una persona avarienta, pues tengo que mirar cómo está mi corazón, ¿sí? ¿Con qué corazón yo vengo a escuchar la palabra? ¿Sí? Y eso es lo que pasaba. Porque nosotros podemos seguir haciendo una enseñanza y otra enseñanza y otra enseñanza, pero si no venimos con un corazón dispuesto para que Dios hable a mi vida, pues simplemente va a ser algo que va a pasar. Entonces, el primer peligro que Jesucristo menciona es el corazón. ¿Cómo está el corazón? Ahora, ¿cuál es el propósito de las parábolas? ¿Cuál es el propósito de los mensajes de Cristo? Y es que el pueblo entienda. El que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en pocas palabras, Dios quiere pues, que nos arrepintamos, ¿sí? Y que podamos aceptar el regalo de salvación, pues que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Esa es la razón por la que Él hizo todas estas tipos de cosas para poder conocerle y entender lo que Él quería. Y ahora sí vamos a entrar a la explicación de la parábola. Miren lo que dice el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, en la imagen de hace un momento vemos que hay un camino, el sembrador está sembrando, yo no sé cómo sembrarán, si la tirarán o así cerquita, pero la Biblia dice que esa semilla, una de esas semillas cayó en la calle, ¿sí? Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, ¿por qué no entiende? Hace un momento lo vimos, ¿por qué no entiende una persona? Por su corazón. Si una persona que no entiende la palabra es porque ya viene con una predisposición, ¿cierto? Solo viene por venir, por las motivaciones incorrectas, ¿sí? Entonces, si tú vienes con una motivación incorrecta, como las que dije hace un momento, por jugar, por la chica, por una cosa y otra, pues simplemente tu motivación no va a ser escuchar la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice que viene el malo y la arrebata. En pocas palabras, Satanás usa eso ¿para qué? Pues roba la semilla que en este momento está siendo sembrada en sus corazones y pues no deja que tenga un crecimiento en ustedes. Entonces simplemente ¿qué hace? Vienen los pajaritos y se la llevan. Y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Esa es la primera semilla. Segunda semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. Entonces la segunda semilla no crece, ¿por qué? Porque no tiene raíz, y dice que la aflicción de este mundo, ¿sí?, hace que se apague, ¿sí? Dice que el engaño, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una persona que escucha el evangelio y como, uy, yo quiero eso, allá sí me quieren, allá yo puedo tener amigos, y cierto, y todas sus expectativas es felicidad, todo es bueno, el evangelio es, wow, súper chévere, pero cuando tú lees la Biblia no es así tan, sí tenemos gozo, pero también la Biblia nos avisa de que van a haber aflicciones, y si Jesucristo pues fue afligido en una cruz, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto más todas esas personas que murieron por la causa de Cristo, pues más nosotros? ¿Sí? Entonces dice que ese es como un gozo falso, ¿sí? Es algo que por el momento se enciende, pero cuando vienen las aflicciones se apaga, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes vienen aquí, uff, yo quiero ir allá y eso, pero cuando se les confronta con la palabra, no, eso, yo no quiero que me hables de eso, ¿sí? Y solo buscamos lo que yo quiero, y pues cuando la Biblia me habla en general, no quiero escuchar. Vamos a seguir mirando, dice versículo 22, la tercera semilla, el que fue sembrado en espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa es que no da fruto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se muere esta semilla? Dice que empieza a crecer, pero ¿qué hace? ¿Qué la ahoga? ¿Qué dice el 22 ahí? ¿Qué lo ahoga? Espinos. Ajá, el que fue sembrado en espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? La riqueza, los placeres. La riqueza, los placeres, lo que me brindan el mundo, lo que me enseña Netflix, lo que me enseña Disney, la música, las series, ¿sí? Dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es como que nosotros en el colegio, y yo sé, porque pues yo estoy en el colegio, uno muchas veces se deja llevar por lo que los demás hacen, ¿sí? Por mis amigos. Si ese es el más popular, el más cool, ay, yo quiero ser como él también, yo quiero tener mi grupito, ¿sí? Si, ay, ahorita están empezando a hablar temas de novia, ay, la chica, el chico, y yo también quiero tener una novia, y ahí empiezo a hacer lo mismo que lo que los demás hacen, ¿sí? Y dice que las riquezas ahogan la palabra. En pocas palabras, es como que yo cambio las cosas de Dios por lo que el mundo me empieza a ofrecer. Entonces, por eso esa tercera semilla no crece. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. En pocas palabras, la persona que entiende es una persona que dispone su corazón, ¿sí? Y está en un buen lugar, ¿sí? Presta atención, ¿sí? Escucha, ¿qué quieres para mi vida, Señor? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Me llama mucho la atención, como vamos a hablar de la avaricia, vamos a mirar el versículo 22 y es sobre el tema de la riqueza, y ahí dice que el afán de este siglo, ¿sí? Y el engaño, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la avaricia? Es pues el amor al dinero, pero en pocas palabras es como las riquezas son un engaño, ¿sí? Es algo vano. Hay un videito pequeño que quiero que pongas un segundo, por favor. ¿Cierto? Pero si vieron actitudes como, uy, yo quiero más, pero si picho el otro grano y pues tengo que sí, o sea, pierdo y sí, y me empiezo a volver más viejo y todo, Laura hace que no quiere ese grano. Pero, primer engaño, el corazón. Segundo engaño, el engaño de las riquezas. Muchas veces cuando empezamos a querer más y más y más y más, eso se vuelve una esclavitud, porque nunca te vas a conformar con lo que tienes, ¿sí? Y empiezas a perseguir ese sueño de querer más y más, y nunca vas a estar saciado, ¿sí? Y el mundo nos muestra eso, el mundo siempre con el TikTok, con los videos cortos como gente por allá viajando en Dubái, y uno se cuestiona como, uy, yo quiero eso, ¿sí? Y empieza uno a perseguir las cosas que el mundo nos ofrece. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16.
Entonces, primer engaño, el corazón. Segundo, el engaño, las riquezas. ¿Sí? Eso nunca va a dar fruto. ¿Mateo qué? Mateo 16. Gracias. Vamos a leer del 24 al 26. A ver, un varón que me ayude leyendo eso fuertemente. El patrón. Ready. ¿Alguien? ¿Un varón? Ready. Roderick. De pie, duro. Que el micrófono se escuche. Duro. 24 aquí. Chicos, sigamos la lectura con Santiago. ¿Listo? 24 aquí. 24 al 26. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre... Ya. Gracias, Santi, gracias. Tercer peligro. Amor a sí mismo. Amor al poder y a sí mismo. ¿De dónde lo saco? Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Amor a sí mismo. Muchas veces corremos hacia eso. Yo quiero todo lo mejor, ¿sí? Sin importar pasar por lo encima de los demás. Y lo pongo en un pequeño ejemplo. Este fin de semana me quedé en el seminario debido al transporte y eso, pero el caso fue que pues necesitaba algo de comer, ¿sí? Entonces compré un pan de 5.000 pesos y pues uno quiere como todo para mí, ¿cierto? Pero yo estaba conviviendo con mis otros compañeros de la cabaña y entra esa cosa de si saco el pan tengo que compartir. Entonces, sí, o sea, pues si yo tengo hambre ellos también deben tener hambre, ¿sí? Y entra esa lucha de como me como este pan por ahí solito o no. Y el Señor, en esas pequeñas cositas, uno tiene que aprender a compartir. Porque si yo no lo hago en esas cosas pequeñas, mucho menos lo voy a hacer en otras cosas grandes. ¿Sí? Entonces, amor a sí mismo es el tercer peligro. ¿Sí? Cuando me amo más a mí que a los demás. ¿Sí? Cuando comienzo, no, lo mío es más importante que los demás. Miren lo que dice el 24. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si ustedes me quieren seguir, niéguense a sí mismos. ¿Sí? Niéguense a sí mismos si ustedes quieren seguirme. Tomen su cruz y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y versículo 26, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos sirve tener todo lo que queramos? ¿Sí? Si el día de mañana muriera y me voy al infierno, ¿sí? Y lo que más importa en ese momento es que ustedes se pregunten: si yo me muero hoy, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Sí? ¿Qué va a ser de mi vida espiritual después de esta vida? ¿Sí? ¿De qué le dice? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces la avaricia te hará perder tu alma. Vamos a leer ahora Mateo 6. Versículo 19 al 21. Una chica con voz fuerte. No, sí, pero de pie, por favor. Y escuchamos a Valentina y le seguimos la lectura. ¿Listo? Mariana. ¿Ya están todos ahí? ¿Falta alguien? Listo, vale. Escuchamos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Miren lo que dice el 19: no os hagáis tesoros en la tierra. Y ese cuarto peligro lo llamé ser parte del mundo, competir con el mundo. Porque ahí dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Y es entrar en esa competencia de yo quiero ser igual al mundo. ¿Sí? Que si
TikTok o toda esa gente que hace esas cosas nos muestran riqueza y todo, satisfacción, playa. ¿Por qué tenemos que correr esas cosas? Y cuando entramos en ese juego, pues simplemente ahogamos la palabra y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Les dice que no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Al final, todo lo que hagamos en este mundo va a perecer, todo eso va a quedar aquí, ¿sí? Y no quiere decir que no nos pongamos proyectos y eso, pero que ese no sea nuestro primer objetivo, ¿sí? De querer competir y ser igual a los demás, ¿sí? Entonces, primer peligro, el corazón. Segundo, el engaño y las riquezas. El tercero, amor a sí mismo y amor al poder. Cuarto, ser parte del mundo, competir contra el mundo. Miren lo que dice el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuáles son sus metas? Me gustaría que algunos dijeran algunas cosas. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Y tú digas, yo quiero eso. ¿Alguien quiere decir algo? Pasar el año. Pasar el año. ¿Qué otra cosa más? No ir a un orfanato. No ir a un orfanato. Ese es tu mayor tesoro. Sí, yo ir. Ok. Sí, eso. ¿Qué otra cosa más? Tan juicioso. ¿Sí, Dani? Campeón nacional. Ok. Y yo sé que a muchos les da pena de pronto decirlo, ¿sí? Pero miren lo que dice ahí. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Muchos de aquí, su tesoro no es Cristo. Muchos de aquí, su tesoro no es ver lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando miramos esa cruz y Él muriendo por nuestros pecados, siendo latigado, para muchos de nosotros Cristo no es ese tesoro. Es una historia más. Es algo que nos han inculcado, lo que mis padres me han enseñado. Pero eso no es real muchas veces en nuestro corazón. Si yo preguntara en ese momento, sinceramente cada uno pregúntese ahí, si ustedes mueren, ¿están seguros que van a ir al cielo? ¿O solo conocen la historia de cómo ser salvos y porque me lo han enseñado, pero eso realmente está en sus corazones? ¿O ustedes los traen porque les toca, porque si no mi mamá no me deja salir? O no sé cuáles son las motivaciones, ¿sí? Pero muchos de ustedes, y en algún momento de mi vida, mi tesoro no era Cristo. ¿Sí? Simplemente veía eso como una historia más. Y eso es triste, ¿sí? Porque simplemente es como estamos jugando con la vida y no sabemos en qué momento vamos a morir. Vamos a mirar. Ok. Ese sería el quinto peligro, tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Sí? Porque donde esté tu tesoro está tu corazón. Vamos a mirar el sexto peligro y es ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Si no es a Cristo, ¿a quién sirves? ¿A tus papás? ¿A tus amigos? ¿A la televisión? ¿A las series? ¿A las películas? ¿A los celos? ¿Al orgullo? ¿Al yo? ¿A mi novio? ¿A quién sirves? ¿Sí? Si no es a Cristo, ¿a quién estás sirviendo? ¿Sí? Vamos a mirar Mateo capítulo 12. Listo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos del 13 al 21. ¿Listo? ¿Están todos allí? Mateo 12, 13 al 21. Dice así. Entonces dijo aquel hombre. No, perdón. Pero porque ese no es el paso.
Lucas 12. Lucas 12. Ahora sí, Lucas 12. Del 15 al 21. ¿Listo? ¿Ya están allá? Capítulo 12, versículos 15 al 21. Listo, dice así. Lean desde el 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces Jesucristo en el contexto les estaba hablando de las cosas del Señor, de cómo tenían que, ¿sí?, de corregirse y eso. Pero alguien de la multitud salió y dijo algo totalmente diferente a lo que Jesucristo estaba mencionando. Y dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesucristo dijo, mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partido? ¿A eso vino Cristo? ¿A solucionar esas cosas? No. Versículo 15, y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, ahí le va una parábola: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, el séptimo peligro es no guardarse, no estar atento a caer. Para no caer en la avaricia tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Siempre estar atentos de guardarnos. Miren lo que dice el versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Cristo les dijo, guardaos. Tenemos que estar atentos, ¿sí? La Biblia dice que el que empiece a estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que estar siempre atentos a no caer en ese tipo de cosas, porque es algo muy sutil que entra en nosotros, que empezamos a anhelar cosas del mundo. Entonces eso, tenemos que guardarnos. Y el octavo peligro es el orgullo y ser confiado. Miren lo que dice el versículo 19. Y diré a mi alma, ahí está diciendo este hombre que tiene mucho dinero. Como ya tiene mucho dinero, ¿qué dice? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Por qué digo que orgullo? Porque primero es como, yo trabajé, yo tengo todo, entonces me puedo relajar, puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Y estar como centrado en que él es el que trabajó por sí mismo. Y confiado en que ya no va a trabajar más, por eso, ¿sí?, me puedo dar a la noche. No sé qué piensan al respecto. ¿Podrían identificar avaricia en sus vidas? ¿Anhelan algo que Dios les dice, no quiero que anheles eso? Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser como las semillas que vimos hace un momento? El que cayó allá en pedregales, ¿sí? Y simplemente no... O los que caen en el camino, que escuchan pero me resbalan, no tiene nada que ver conmigo y por lo tanto no dan fruto. ¿Hay fruto en sus vidas? ¿Realmente están cambiando esas cosas o simplemente siguen pasando? Una persona no es rica por lo que tiene, sino por lo que es. Una persona no es rica por lo que tiene, sino por lo que es. Eso lo saqué de un comentario de Matthew Henry y me pareció muy bueno. ¿De quién es él? De eso. Una persona no es rica por lo que tiene, sino por lo que es. Y es mi valor en Cristo. ¿Qué valgo yo en el Señor? ¿Sí? No es porque yo tengo más y acá les muestro unos billetes y tengo el mejor celular. Uno no vale por eso, sino por lo que yo soy, ¿sí? ¿Cuál es mi identidad? Y hay una frase que me gustó mucho en un estudio que estaba haciendo y dice lo siguiente:
La lista de tus gastos mensuales es un verdadero documento teológico. Muestra a quién o a qué adoramos. Entonces tú miras en qué gastas más el dinero. No sé en qué gastarás más el dinero. Pero cuando tú analizas eso, dices, uy, yo invierto tanto dinero en esto, que eso es mi ídolo, eso es lo que yo adoro. Entonces que ustedes puedan mirar a qué yo invierto más y pues ese es su ídolo y que comiencen a trabajar. Entonces pues vamos a orar para terminar y que el Señor sea ayudándonos a trabajar en este tema del orgullo, la ira, los celos y la vanidad. Oramos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por ese tiempo que nos das de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque quieres guiarnos, que tomamos buenas decisiones como jóvenes y ayúdanos a ser obedientes, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.